Muy buenas tardes, estimados participantes. En nombre del Servicio Nacional de Contratación Pública, les damos la más cordial bienvenida al seminario de la tarde de hoy, fase precontractual. Nuestra facilitadora es Wendy Mora de la zona 5. Por favor, recuerden que cualquier consulta referente al tema del día de hoy lo pueden realizar a través del chat. Wendy, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la capacitación del día de hoy. Continuamos con las diapositivas. La capacitación de hoy se refiere a lo que es la fase precontractual, que son las normas comunes de los procedimientos de contratación pública. Bien, tenemos la fase precontractual. Esta fase empieza con la publicación de la resolución de inicio en el portal de compras públicas hasta la adjudicación o declaratoria de desierto o cancelación del proceso según corresponda. Una vez que la entidad contratante cuente con los estudios previos, los pliegos y la certificación presupuestaria, la máxima autoridad o su delegado aprobará los documentos de esta etapa preparatoria mediante resolución motivada. Eso quiere indicar, hace mención al artículo 71 del reglamento, es decir, que los servidores del área de compras públicas, tanto operadores de portal o quien haga sus veces de operador, serán los responsables del trámite en el portal de compras. Bien, como tenemos conocimiento, en ningún procedimiento de contratación, cualquiera que sea su monto o su modalidad, se cobrará el valor por la participación de los oferentes. Eso quiere decir que la participación de ellos es gratuito. Como indica el artículo 76 del reglamento y de la ley el artículo 31, que el acceso al portal de cualquier persona es totalmente gratuito para que participe en los procesos. Exclusivamente si hay una norma que indica que el oferente adjudicado, una vez recibida la notificación de adjudicación, pagará a la entidad el valor previsto en forma previa, pero en los pliegos. Eso sí tienen que verificar antes de participar en la información del proceso, le notifica si tiene algún costo o no el levantamiento de estos pliegos. Estos costos se cubren exclusivamente por el levantamiento de texto, reproducción y edición de los pliegos. De ser el caso, no todos tienen un valor por este levantamiento. Como se indicó, es totalmente gratuito la participación de dichos oferentes. Bien, dentro de la etapa precontractual tenemos la etapa que es preguntas, respuestas y aclaraciones. Eso indica que una vez publicado el proceso, llegamos a la siguiente etapa. Los interesados podrán realizar preguntas y solicitar aclaraciones sobre los pliegos a la entidad contratante. Estas preguntas, aclaraciones y respuestas, o en algunos casos modificaciones a los pliegos, se publicarán en el portal directamente, que es lo que le indica también el artículo 31 de la ley. Le menciono, los pliegos establecerán el plazo y los procedimientos para formular preguntas y aclaraciones y para obtener respuestas correspondientes a dichas preguntas. En los pliegos deberá incluirse obligatoriamente un plazo de convalidación de errores de forma de la oferta. Esto de conformidad a lo establecido en el reglamento. Dichos pliegos establecerán este plazo, los procedimientos también para formular las preguntas y aclaraciones. Dicho a esto, se podrá obligatoriamente tener respuesta a estas preguntas. Bien, seguimos. Dentro de esta etapa, que es la de preguntas, respuestas y aclaraciones, los proveedores que están participando
O sea, recibida la invitación, efectuada la publicación de la convocatoria en el portal, solamente ellos podrán tener la opción para formular preguntas sobre el contenido de los pliegos. Como responsabilidad de los oferentes participantes es que previo a la participación deben de tener claro qué es lo que están solicitando en dichos pliegos para no tener problemas a futuro después de ser adjudicado o en las siguientes etapas después de las preguntas y aclaraciones. El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado o también la comisión técnica según el caso, responderán las preguntas debidamente motivadas en el término establecido en los pliegos. No se considerará como respuesta que el proveedor remita el contenido de los pliegos del procedimiento precontractual. Se ve en algunos casos respuestas dentro de dichos procesos que indican como acójase a los pliegos. Como le indica la norma, esto está considerado como que está incumpliendo a la normativa. Para esto tienen la opción a efectuar denuncias del procedimiento dentro de dicho proceso. Está, como se indica la norma, la entidad está en la obligación de contestarlas. A través de las aclaraciones, las entidades contratantes podrán modificar los pliegos siempre que no alteren el objeto y el presupuesto referencial de dicho procedimiento. En el caso de la modalidad contractual, ingeniería, procura y construcción, los oferentes deberán presentar sus inquietudes, incluyendo aquellas de tipo técnicas respecto a los niveles de desempeño para cumplir con el objeto y el alcance del proyecto. Esta modalidad contractual de ingeniería, procura y construcción se tiene un breve asignación que es el acuerdo integral donde una sola empresa se encarga de todas las fases del proyecto. Es decir, se trata de que la gestión de este proyecto se centralice la responsabilidad en un solo contratista. El artículo 73 del reglamento también le indica que dentro de esta opción está las aclaraciones a este tipo de preguntas. Como se indicó, el responsable designado por la entidad contratante, con propia iniciativa o a pedido de ellos, a través de las aclaraciones puede modificar los pliegos, siempre y cuando no alteren el objeto y el presupuesto de los mismos. Las aclaraciones igual se publican en el portal de compras públicas hasta la fecha límite establecida para el efecto. Bien, dentro de esta etapa, como ya se les indicó, los proveedores pueden formular preguntas sobre el contenido. Esto es, contados a partir de la fecha de publicación hasta de la convocatoria del portal. Las preguntas formuladas por los proveedores sí o sí tienen que efectuarse a través del portal. Es la única opción para que puedan ser subsanadas las respuestas. Tenemos aquí un cuadrito en la diapositiva donde les muestra los montos de acuerdo al coeficiente inicial del Estado, el término mínimo exigido y el término máximo exigido para dar respuestas dentro del proceso. De acuerdo a dichos montos, le indican el tiempo mínimo 2 días, tiempo máximo 4 días para dar este tipo de información. Bien, como ya se les indicó que todo debe ser a través del portal de compras, no a través de correos de manera informal, porque la formalidad, el tipo de proceso tiene que ser directamente en el sistema, en el SOCE, para que eso quede evidenciado, todo queda publicado y hay transparencia dentro del proceso. Dice, para llevar adelante la comisión técnica o el servidor designado por la máxima autoridad o su delegado este proceso,
en un término mínimo de 2 días y máximo de 6 días contados a partir de la fecha límite para recibir las preguntas, emitirá las respuestas o aclaraciones a través del portal, las cuales podrán modificar el pliego, siempre que estas modificaciones no alteren el objeto del contrato, el plazo y el presupuesto referencial. Todas las respuestas y aclaraciones impliquen o no modificación al pliego se deberán notificar a todos los participantes a través del portal de compras públicas. De esto nos referíamos a la transparencia dentro del proceso de contratación. Bien, dentro de esta etapa existe también una pequeña parte en la que los operadores del portal pueden modificar el cronograma. En esta etapa de preguntas y respuestas les permite el sistema modificar, que puede pasar por alguna circunstancia imprevista dentro de la entidad. ¿Qué es lo que indica? La máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o la comisión técnica de considerar lo necesario mediante resolución motivada y publicada en el portal de compras, podrá modificar el cronograma del proceso hasta la fecha límite en la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones. Esto se encuentra mencionado en el artículo 75 del reglamento. Bien, en caso de que exista cancelación del procedimiento por cualquier factor que incurra dentro de la entidad contratante, también pueden y tienen la opción de cancelarlo desde la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de la presentación de las ofertas. Ese es el límite permitido que le establece el portal de compras a los operadores del portal o a los delegados. Existen las causas que pueden ser de no persistir la necesidad. Esto tiene que estar documentado directamente en el expediente. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto del contrato, directamente ya con esto es un nuevo proceso de contratación que se va a elaborar por el cambio del objeto o por violación sustancial de un procedimiento precontractual. El artículo 34 de la ley le menciona sobre la cancelación de dicho proceso. Como le expliqué anteriormente, en cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de la presentación de la oferta. Ahí existe la opción de cancelar el proceso. Cabe mencionar que esto puede pasar por la entidad contratante sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, ya que esto es mediante acto administrativo motivado, como se le indicó y en las diapositivas, de no persistir la necesidad cuando es necesario introducir una reforma sustancial, es decir, un nuevo procedimiento, o por violación sustancial de un procedimiento precontractual. Bien, si el proceso continúa, pasamos a la etapa de presentación de formularios de la oferta. Las ofertas serán presentados de acuerdo a los modelos obligatorios de formularios dispuestos por el CERCOV, los cuales no serán susceptibles de modificación por parte de las entidades contratantes ni de los oferentes, por lo que es de manera obligatoria adherirse a su contenido. Esto lo especifica el artículo 115 de la normativa secundaria. ¿Qué son los pliegos? Son los documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento de contratación que se sujetarán a los modelos establecidos por el CERCOV. Estos modelos de pliego, tanto el oferente como la entidad,
pueden descargarlos directamente del portal, ingresando a la página principal. En la parte izquierda encontrará el menú que lo deriva directamente a la opción Biblioteca. Dentro de Biblioteca puede obtener en normativa los modelos establecidos por el CERCOC. Bien, el artículo 27 de la ley también le menciona específicamente sobre los modelos obligatorios. Como se le indica, son de manera obligatoria utilizar estos modelos y formatos de documentos precontractuales y la documentación mínima requerida para la realización de un procedimiento precontractual y contractual, que serán elaborados y oficializados por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual podrá contar con la asesoría de la Procuraduría General del Estado y de la Contraloría General. Bien, dentro de esta presentación de formularios de la oferta, se deberá presentar únicamente hasta la fecha límite para la presentación, debidamente firmada electrónicamente, a excepción de los procedimientos de ferias y los que el CERCOC determine por su naturaleza. Esto es muy importante tomar en consideración para la presentación de estos formularios, que debe de ser exclusivamente subidos al portal de compras. Cabe mencionar que dentro de esta etapa, los proveedores deben de estar habilitados en el portal de compras para que puedan subir sus ofertas. Las ofertas deben ser presentadas por los participantes en los procedimientos de contratación de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras ofertas, personas o compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta. En el caso de detectarse la vinculación establecida en el número 9.4 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las ofertas vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en el proceso en el que se encuentran. Como se les indicó, no se podrán presentar ofertas en compromisos de consorcio o asociación cuando se trate de procedimientos en los que se curse invitación específica o directa a estos proveedores, salvo que todos los miembros hayan sido invitados. Esto lo menciona el artículo 74 del reglamento. Como se indicó, estas ofertas, los oferentes deben de acogerse a los modelos obligatorios de los formularios publicados en el portal. O sea, están dispuestos por el CERCOC de manera gratuita. No serán susceptibles de modificación por parte de las entidades ni los oferentes. O sea, es preciso que presten atención a esto, porque sí sucede de que algunos oferentes cambian dichos formularios. Las entidades contratantes, al momento de la calificación, directamente indican que ese proveedor no puede seguir participando, queda descalificado por vulnerar o cambiar dichos formularios. Eso indica que deben adherirse directamente al contenido. En estos modelos del CERCOC, evitará requerir información innecesaria. Esto es muy importante para las entidades contratantes. Dice, o que pueda obtenerse a través de registros públicos. O sea, hay muchas entidades que caen en este problema al pedir documentación que fácilmente puede ser identificada por ellos. Ok, por lo que permanentemente aplicarán procesos de depuración y optimización. Esto es muy importante que tomen en consideración las entidades para poder optimizar y que los procesos sean más oportunos y dinámicos. Ya, entonces, de esta manera, los proveedores puedan presentar sus ofertas, como le indiqué, de manera ágil, fácil y clara. La utilización de estos módulos facilitadores
para ofertar será progresivamente también de acuerdo a lo estipulado dentro de dicho aplicativo. En esta fase precontractual de los procesos de contratación pública, se considera como un trámite administrativo, por lo que también le serán aplicables las reglas y principios de la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. El CERCOC aplicará criterios de simplificación y reducción de tiempos en las distintas etapas de la fase precontractual, salvo el caso del término para presentar ofertas, el cual será determinado con racionalidad y objetividad en función del presupuesto referencial. Para todo esto existen tiempos límites y tiempos máximos de acuerdo a cada proceso de contratación. Bien, seguimos hablando de la presentación de las ofertas y de la forma en la que debe de presentarse. Como ya se indicó, todo está establecido de acuerdo a los modelos de pliegos y a lo estipulado en el MFC, que es el aplicativo que se utiliza para la elaboración de dichas ofertas. La oferta se deberá presentar únicamente a través del portal de compras públicas. Es muy importante tomar en consideración, de pronto existen proveedores que no tengan conocimiento, como se indicó anteriormente. Antes de participar en cada proceso, debe de autocapacitarse para que en todas las etapas de los procesos participe de una manera oportuna. No debe ser entregada a través de correos electrónicos, sino exclusivamente a través del portal de compras. Bien, tenemos excepciones para la forma de presentar dichas ofertas. En este caso solamente sería para dos. Procedimientos especiales, que son las contrataciones en situaciones de emergencia, adquisiciones de bienes inmuebles, arrendamiento de bienes inmuebles, que estos son posteriores. Las ferias inclusivas también tiene una forma diferente a todos los procesos de régimen común. Las contrataciones por giro del negocio también tienen una forma diferente para aplicar este tipo de forma de presentación de la oferta. Como se indicó, debe ser de manera independiente, sin conexión o vinculación con otras ofertas. Para esto, las entidades contratantes son las que deben de determinar esta vinculación para poder ellos establecer si quedan inhabilitadas para participar en ese proceso. Ya sea de forma explícita o de forma oculta, al tenor de los lineamientos establecidos en la presente normativa, en caso de detectarse dicha vinculación establecida en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las ofertas vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en ese proceso. Serán inhabilitados aquellos oferentes que participen en procedimientos de contratación cuyo objeto sea la fiscalización o supervisión de contrato, en los cuales el mismo oferente, persona natural o jurídica o su representante legal hayan sido adjudicados a un proceso dentro de una misma entidad. Para esto también tenemos tiempos y términos para la entrega de las ofertas y todo esto es de conformidad al presupuesto referencial del proceso. La entidad contratante debe establecer la fecha límite de entrega de ofertas técnicas. Para esto deberá observar los términos previstos a continuación, contados a partir de la fecha límite para contestar preguntas y aclaraciones. Mayor al presupuesto referencial de 0,00002. Le indica que es no menor a 2 días o no menor a 3 días, no menor a 5 días, depende de cada tipo de proceso y el monto establecido. Toda esta información la puede obtener en el artículo 112 de la normativa secundaria. Ahí está el cuadrito establecido. Bien, una vez que ya se cumplió con esta etapa o esta entrega de ofertas, que existe el límite para entrega de ofertas, pasa el proceso a apertura e integridad de las ofertas.
Esto quiere decir que el responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado o la comisión técnica aperturará en acto público las ofertas 1 hora después del límite establecido para su recepción, de lo cual se dejará constancia mediante actas. Las ofertas, una vez presentadas, no podrán modificarse. Luego de la apertura de las ofertas, la entidad contratante está en la obligación de verificar la integridad de los documentos solicitados en dichas ofertas presentadas, con el fin de identificar la existencia de errores susceptibles de convalidación, de conformidad con lo establecido en los lineamientos por el Servicio Nacional de Contratación Pública. Existe un comunicado oficial con fecha 27 de septiembre en el portal de compras que indica: en uso de las atribuciones, el Servicio Nacional de Contratación Pública, conferido en los numerales 1 y 5 del artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pone en conocimiento que se implementó en el Sistema Oficial de Contratación Pública la inclusión de alertas a usuarios proveedores del Estado con la aceptación del acuerdo de integridad y actualización, términos y condiciones. Todo esto se apertura de manera con una alerta para que los proveedores acepten términos y condiciones a este acuerdo de integridad. Bien, hablábamos hace un momento que dentro de esta revisión se puede o se debe de verificar, la entidad contratante tiene la obligación de verificar las vinculaciones. ¿Cuándo existen vinculaciones? Se produce cuando existe un nexo, sea este de carácter económico, tecnológico, societario, de negocios, parentesco de consanguinidad o afinidad, asociativo, laboral, personal o social entre los diversos actores que concurren en la contratación pública, es decir, en el mismo proceso, y que este nexo cause un perjuicio, sea una conducta ilegítima que afecte al Estado o distorsione la libre competencia, afecte a los principios determinados en la ley. Como se indicó, esta información está en el artículo 6 de la ley, numeral 9.4. Ya, ¿qué pasa cuando la entidad contratante está revisando y existe o verifica que hay una vinculación? Como dice el artículo 106.1 de la ley, el CERCOC podrá suspender los procedimientos de contratación en los cuales exista vinculación. La entidad contratante descalificará a los proveedores participantes en los procedimientos de contratación pública si se hallaren vinculaciones según las disposiciones vigentes en la ley. El artículo 106.1 de la ley es la que le menciona eso, la suspensión de los procedimientos. Bien, el CERCOC podrá suspender definitivamente de los procesos de contratación. Dentro de cualquiera de las fases de contratación, la entidad contratante descalificará a los proveedores participantes en los procedimientos de dicha contratación cuando existan vinculaciones o prácticas colusorias según las disposiciones vigentes de la presente ley. La colusión se produce cuando dos o más partes acuerdan en secreto defraudar a un tercero de sus derechos o lograr un propósito ilegal. De esto estamos hablando, que lo que se quiere buscar es transparencia en todos los procesos. La vinculación también lo que trata de determinar o se refiere específicamente y existe esta revisión oportuna es para quitar toda parte de conexión o relación entre dos o más, ya sean personas naturales o jurídicas, y que pueda determinar o pueda facilitar a que esto sea, que se produzca una ventaja injusta ante los participantes que
quieran estar dentro de cada proceso y lo que se busca o el CERCOC determina que no sea ilegal, que sea transparente, que exista un trato justo e igualdad de condiciones para participar en todos los procesos. Bien, una vez revisadas las ofertas, es la siguiente etapa que viene, es la convalidación de errores. En los pliegos deberá incluirse obligatoriamente un plazo de convalidación de errores de forma de la oferta de conformidad con lo establecido en el reglamento. De existir errores convalidables, la entidad contratante podrá solicitar al oferente su convalidación. En la convalidación de errores, si la entidad contratante tiene dudas de si se debe enviar a convalidar una oferta o no, optará por enviarla a convalidar. Esto le indica la norma, el artículo 31 de la ley. En estos casos, además, se aplicará el principio de igualdad, por lo que se deberá permitir la convalidación a todos los oferentes que hayan presentado los mismos errores. Bien, como se indicó que estas ofertas, una vez presentadas, no podrán modificarse. No obstante, si se presentaran errores de forma, podrán ser convalidadas por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término mínimo de 2 días o máximo 5 días contados a partir de la fecha de notificación. Dicho término se fijará a criterio de la entidad contratante. O sea, la entidad contratante tiene la potestad de verificar o determinar esta convalidación en relación al procedimiento de contratación, al nivel de complejidad y magnitud de información requerida. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes a través del portal. O sea, en esta etapa, los proveedores tienen que estar pendientes del sistema porque les enviará a través del portal de compras el mensaje que se le activa la pestaña para que pueda subir el documento en el tiempo establecido y convalidar dicha oferta. Como bien tenemos conocimiento, dentro del artículo 79 menciona que se entenderán por errores de forma, es decir, los convalidables, aquellos que no impliquen modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, defoliado u organización de la oferta, certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica, ilegibilidad o falta de claridad de información, o documentación, contradicciones o discordancia que causen duda en la información consignada por el participante en cualquier parte de su oferta y la documentación con que lo respalda. Cualquier error de llenado de formulario de la oferta. Todo esto mencionado anteriormente se considerarán convalidables. También todos los requisitos que constituyen la integridad de la oferta. El CERCOC podrá regular otros casos de errores de forma de naturaleza convalidable. Dentro de esta convalidación, en el periodo establecido, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales, como se mencionó, que no impliquen modificación al objeto de la oferta. Por lo tanto, podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica. En esta opción tienen la acción de poder sustentar cualquier documento en el que le indique directamente a la entidad contratante. En caso de dudas sobre la existencia de errores de forma o de su naturaleza convalidable, la comisión técnica o delegado enviará a convalidar a la oferta. Se aplicarán los principios de igualdad y racionalidad. Lo indica el artículo 79 del reglamento. También podemos verificar en la normativa secundaria, artículo 116, casos específicos de errores de naturaleza convalidable.
indica que la información documental para la verificación de un hecho, circunstancia o condición haya existido con anterioridad a la fecha límite de presentación de las ofertas, siempre que de cualquiera de los documentos presentados con la oferta consta la información que se necesita convalidar. O sea, la entidad tiene que tener presente al momento de calificar cuáles son estos casos o los documentos que estén dentro de lo que indica o en sí querer decir convalidar un documento. No será convalidable la presentación de documentos que haya sido obtenida en fecha posterior a la presentación de la oferta. Bien, aquí podemos determinar en la siguiente diapositiva los errores no convalidables. ¿Cuáles pueden ser? La falta de documentación e información que no tenga referencia a la oferta. El incumplimiento de requerimientos técnicos de la oferta. La existencia de errores no convalidables constituirá causal para el rechazo de la oferta. Los errores en los aspectos económicos y aritméticos de la oferta serán regulados por el CERCOC. Esto lo indica el artículo 80 del reglamento. Bien, también tenemos prohibición en la convalidación. Las entidades contratantes no podrán, durante la etapa de convalidación de errores, requerir a los oferentes documentos o información que no se encuentren referenciadas en la oferta o condiciones que no hubieran estado previstas en los pliegos. Esto sí pueden verificar, determinar que la entidad no puede hacer este tipo de pedidos a los oferentes. Tampoco podrán las entidades contratantes dentro de esta etapa formular aclaraciones o modificaciones o nuevos requerimientos respecto de las condiciones establecidas en el pliego, ni sobre las capacidades técnicas, económicas o legales de los oferentes. El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, la comisión técnica, deberán dejar constancia en la correspondiente acta de calificación o informe de evaluación. En ningún caso se solicitarán copias notarizadas o apostilladas al momento de presentación de las ofertas, ni tampoco información que pueda ser consultada en registros públicos de información. Tampoco se podrá rechazar y descalificar una oferta por la causal de integridad de la oferta, ya que este requisito es de naturaleza convalidable. Bien, en la evaluación de las ofertas, examinará, como se indicó ya, el responsable técnico designado o el delegado o las personas que pertenecen a la comisión técnica. Examinará estas capacidades técnicas, económicas, financieras y o jurídicas y la calidad de los parámetros establecidos dentro del pliego, a efectos de reconocer la experiencia del proveedor obtenida para la participación anterior mediante consorcio. La entidad contratante reconocerá la totalidad del monto contractual ejecutado independiente del porcentaje con el que participó cada consorciado. Esto lo indica el artículo 85 del reglamento. Es decir, el CERCOC regulará en su normativa los instrumentos y modalidades de acreditación de experiencia, la temporalidad, la localidad y montos de experiencia requerida, de tal forma que se evite la arbitrariedad de las entidades contratantes. En estos recuadros podemos ver sobre qué es lo que va a regular directamente el CERCOC a través de los instrumentos y modalidades de acreditación. O sea, como se mencionó, que es la temporalidad, localidad, montos de experiencia requerida, de tal forma que se evita arbitrariedad. El responsable designado por la máxima autoridad examinará dichas capacidades técnicas de acuerdo a los parámetros establecidos. La comisión técnica elaborará el acta informe
Esta documentación será puesta en consideración de la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado para la expedición de la resolución correspondiente. Sin perjuicio del anterior, el oferente podrá a su elección acreditar su experiencia con solo detallar en su oferta en donde reposa la documentación. En el caso de la modalidad contractual, ingeniera, procura y construcción, la entidad contratante, a más de lo expresado, deberá considerar al menos los siguientes parámetros: conocimiento y experiencia en la ejecución de este tipo de contratos, experiencia, competencia en las disciplinas de los ingenieros o profesionales calificados que serán responsables por el diseño del proyecto y la capacidad financiera para ejecutar el proyecto. Tenemos la metodología que utilizan las entidades para la evaluación de las ofertas, que van a ser evaluadas directamente las capacidades técnicas, económico-financieras y o jurídicas a través de la metodología cumple-no cumple y la metodología cumple-no cumple y por puntaje. Se empleará, o sea, la metodología cumple-no cumple se empleará cuando el objetivo de la determinación del cumplimiento de una condición, requisito o capacidad mínima en lo técnico, económico, jurídico por parte del oferente y que sea exigida por la entidad contratante. Estos procedimientos que utilizará esta metodología son subasta inversa electrónica, menor cuantía de obras, de bienes y o servicios y contratación directa de consultoría. La metodología cumple-no cumple y por puntaje se utilizará cuando el objetivo sea el establecimiento de mejoras, condiciones o capacidades en lo técnico o económico. Se aplicará esta metodología en los demás procedimientos de contratación de régimen común y la metodología por puntaje solo se lo realizará en los calificados en la primera metodología. Todo esto se menciona en el artículo 86 del reglamento. Para la evaluación de ofertas en obras, o sea, para el caso específico de obras, los oferentes podrán acreditar su experiencia obtenida en los últimos 20 años, contados hasta la fecha límite de la presentación de la oferta. Los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra serán exigidos en los pliegos, pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. Una vez suscrito el contrato y previo la autorización del inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de la ejecución de obra. Todo esto aparece en el artículo 86.1 del reglamento. Bien, ahora, las evaluaciones de las ofertas con criterio de responsabilidad social. En la aplicación del artículo 288 de la Constitución de la República, las entidades contratantes podrán exigir a los contratistas, según la naturaleza propia de cada objeto contractual, parámetros de cumplimiento en la ejecución contractual. Como responsabilidad social, este es un criterio, y el criterio de responsabilidad ambiental. En el criterio de responsabilidad social, procurando la inclusión en calidad de socio, trabajador, subcontratista o subproveedor de personas con discapacidad, adultos mayores, madres adolescentes que hayan alcanzado la mayoría de edad, desempleados por más de 6 meses, profesionales con experiencia menor a 3 años, entre otros. Los criterios de responsabilidad ambiental, o sea, procurando que dichas contrataciones de bienes, obras y servicios que generen el menor impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida o que generen un impacto ambiental positivo mediante un proceso de producción.
Esto se encuentra directamente normado en el artículo 87 del reglamento. Con criterios de responsabilidad social, procurando la inclusión de este socio o trabajador, debe de ser, como se indicó, con experiencia menor a 3 años, y en los criterios de responsabilidad ambiental se busca que generen el menor impacto ambiental de todo ciclo de vida. Bien, tenemos lo siguiente: causas de rechazo y descalificación. Toda esta información se la menciona en el artículo 82 del reglamento. El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado o la comisión técnica deberán dejar constancia en el acta de calificación e informe de evaluación las causas de rechazo por el cual está pasando la descalificación de las ofertas. Estas pueden ser por no haber convalidado la oferta en el tiempo y en la forma dispuesta, la existencia de errores no convalidables, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología cumple-no cumple. En ningún caso se solicitarán copias notarizadas o apostilladas al momento de la presentación de las ofertas, ni tampoco información que pueda ser consultada en registros públicos de información. No se puede descalificar la oferta por causal de integridad de la oferta, ya que este requisito es convalidable. Esto ya se mencionó anteriormente. En el caso del rechazo de la oferta, o sea, en el caso de que estos requerimientos de convalidación notificados por la entidad no fueran presentados por el oferente fijado o que resulten satisfactorios, sí es un causal para el rechazo de la oferta, siempre y cuando estos comprometan un requisito o capacidad. Debe de ser jurídico, técnico o económico establecido como requisitos mínimos en los pliegos del procedimiento. Esto lo menciona el artículo 83, rechazos de las ofertas. Bien, tenemos también la descalificación de las ofertas. ¿Por qué ocurre? El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología cumple-no cumple. Esto sí es una causal de rechazo de la oferta y descalificación de los oferentes. En los procedimientos de régimen en común para obras, bienes y o servicios, ninguna condición o capacidad requerida a través de los parámetros de evaluación que fueran analizados bajo la metodología por puntaje podrá constituir causal para la descalificación o rechazo de la oferta. En los procedimientos de contratación de consultoría, salvo que sea contratación directa que se evalúa por metodología cumple o no cumple, podrá acceder a la evaluación de la propuesta económica. La oferta técnica debe obtener al menos 70 puntos. Caso contrario, será descalificada. Esto lo menciona el artículo 84, descalificación de las ofertas. Los parámetros de evaluación. O sea, las entidades contratantes deberán acogerse a dichos parámetros de evaluación previstos por el CERCOV, pudiendo definir adicionalmente otros que respondan a la necesidad, naturaleza y objeto de cada procedimiento de contratación, los que serán analizados y evaluados al momento de la calificación de dichas ofertas. La entidad contratante, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de evaluación publicados en el portal de compras públicas sean los que realmente se utilizarán en el procedimiento, evitando así el direccionamiento en dichas contrataciones. Esto lo norma el artículo 110 de la normativa secundaria.
Dentro de estas reglas de participación, las entidades contratantes deberán exigir y verificar el cumplimiento obligatorio de las reglas de participación de oferentes en los procedimientos. O sea, dichas reglas están normadas en el artículo 37 de la normativa secundaria mediante el anexo 9 que está publicado dentro del sistema. O sea, en biblioteca se encuentra toda esta información. Tenemos que esto es para los procesos, como ya mencioné, cotización de obras, cotización de bienes y servicios, licitación de obras, licitación de bienes y servicios. ¿Qué es lo que está estipulado dentro de estas reglas de participación? La experiencia técnica del oferente, el tiempo de existencia legal de las personas jurídicas, el patrimonio de las personas jurídicas. Para procedimientos de contratación cuyo presupuesto referencial sea igual o inferior a 500.000, la experiencia de una persona jurídica podrá ser acreditado de la siguiente manera. A través de una tercera persona natural, siempre y cuando ésta se encuentre en relación de dependencia con la persona jurídica participante por un tiempo que no sea menor al de 12 meses consecutivos a partir de la presentación de la oferta. B. En el caso de que la persona jurídica posee un tiempo de constitución menor a 12 meses, la experiencia podrá ser acreditada por sus accionistas, representante legal o personal en relación de dependencia. La persona jurídica podrá acreditar la experiencia del personal técnico solo mientras este personal se mantenga laborando en ella. O sea, esto es muy importante verificar dentro de las reglas de participación de los procesos antes mencionados. Tiempo de existencia legal de personas jurídicas. Para los procedimientos de contratación cuyo presupuesto referencial sea igual o inferior a 500.000, no habrá tiempo de existencia legal mínima requerida. Para los procedimientos de contratación que sobrepasen el monto del presupuesto referencial antes mencionado, el tiempo de existencia legal será mínimo 3 años. Para estos procedimientos que sobrepasen, como ya se indicó, debe de ser la existencia mínimo de 3 años. Esto igual lo encuentra en el artículo 37 de la normativa secundaria, anexo 9. Bien, dentro de estas reglas de participación tenemos el patrimonio. En el caso de personas jurídicas, la entidad contratante verificará que el patrimonio sea igual o superior a la relación con el presupuesto referencial de procedimientos de contratación y en función del tipo de contratación que vaya a realizarse. Es decir, verificará el patrimonio de conformidad con el contenido de la tabla y tipo de contratación, todo esto establecido en el anexo 9 de la normativa secundaria. Aquí tenemos el cuadro donde se establece el patrimonio, bienes y servicios. Pueden ver que se encuentra distribuida de acuerdo al presupuesto referencial. Está la fracción básica, el exceso, el patrimonio exigido sobre esta fracción básica y el patrimonio exigido sobre el excedente. Este cuadrito le verifica los tipos de montos de 0 a 500, de 501 a 1 millón, y ahí le especifica bien cuál es el patrimonio exigido. Bien, el patrimonio establecido en obras. En el cuadro precedente se podrá verificar a través de la declaración del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal realizado ante el Servicio de Rentas Internas o por el documento equivalente en el país de origen para aquellas ofertas extranjeras. El mismo
que deberá ser apostillado y traducido al idioma español. En aquellos casos que por su naturaleza del contrato sea de tracto sucesivo y el plazo de ejecución del mismo sea superior a un año, el patrimonio que la entidad contratante exija a los oferentes participantes será el monto que equivalga en la tabla precedente, correspondiente al valor del presupuesto referencial, dividido por el número de años y meses en que se hubiera de ejecutar el contrato. Dentro también de estas reglas tenemos el artículo 44, que le indica sobre las reglas de compromiso o asociación, es que el patrimonio se considerará la suma de los partícipes. Eso deben de tener en consideración. Bien, excepción de las reglas de participación. No serán aplicables en los procedimientos previstos en el artículo 2, numerales 2. O sea, las calificadas por el presidente de la República como necesarias para la seguridad interna y externa del Estado. El numeral 8 también, que los que celebren contratos con el Estado como entidades del sector público entre sí o aquellas empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo menos en el 50% a entidades de derecho público o subsidiarias y las empresas entre sí. Así también el de subasta inversa electrónica. Bien, en las diapositivas pueden ver un cálculo del patrimonio de bienes. O sea, hay un caso en donde le indica que el presupuesto referencial es de $280,000. De acuerdo a la tablita, el patrimonio exigido sobre la fracción básica es 0. El patrimonio exigido sobre el excedente es la fracción básica del 5% sobre el exceso de $250,000. Pueden verificar en la tabla que están los 280,000 menos el exceso, los 250,000, da un total de $30,000. Ese 5% de $30,000 es 1.500. Eso quiere decir que el ejemplo del patrimonio es sobre $1.500. Bien, ahora vamos a hablar sobre los índices financieros. Estos le corresponde a la entidad contratante señalar directamente al momento de elaborar los pliegos, los índices financieros que va a utilizar en el procedimiento de contratación y cuál es el valor mínimo máximo de cada uno de ellos, por cuanto los señalados en los modelos de pliegos expedidos por el Sistema Nacional de Contratación Pública son referenciales. Tenemos el índice de solvencia mayor o igual a 1 y el índice de endeudamiento menor a 1.5. Esto lo menciona el artículo 26 de la normativa secundaria. Ya, estos índices y valores recomendados pueden ser modificados a criterios de la entidad contratante. Los factores para su cálculo estarán respaldados de acuerdo a la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y los balances presentados al órgano de control respectivo. El incumplimiento de dichos índices establecidos por la entidad contratante no serán causal de rechazo de la oferta, por no ser estos requisitos mínimos de cumplimiento obligatorio. En caso de compromisos de asociación o consorcio, el análisis de los índices financieros se realizará a partir de la suma de los índices de cada uno de los partícipes. La máxima autoridad, estamos ya hablando de que puedes hablar de todo el proceso de calificación, convalidación, si es convalidable o no, si se rechaza la oferta, viene lo que es la aceptación y previo a eso, y después a eso la adjudicación. La máxima autoridad de la institución, de acuerdo al proceso a seguir y en base al tipo de la contratación, adjudicará el contrato al oferente cuya propuesta represente el mejor costo de acuerdo a lo definido en los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de la ley y a los parámetros objetivos de evaluación previstos en cada procedimiento. Esto lo menciona el artículo 32 de la ley. El artículo 89 del reglamento también menciona sobre la adjudicación
que como se indica que la máxima autoridad es el que realiza lo que es adjudica el contrato mediante resolución motivada, observando para el efecto lo establecido en los artículos antes mencionados y los parámetros de objetivos de evaluación identificados en los pliegos. Ya, en el caso de adquisición de bienes o contrataciones de servicios mediante los procedimientos de cotización, licitación y ferias inclusivas, los pliegos podrán proveer adjudicación parcial o por ítems. Bien, en la adjudicación, ahí tenemos que establecer bienes y servicios normalizados. Es la oferta de cumplimiento con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros, legales exigidos en los documentos precontractuales. Es el que oferta el precio más bajo. Los bienes y servicios no normalizados y obras es la oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección. En todo caso, los parámetros de evaluación deberá constar obligatoriamente en los pliegos. Para consultoría está el criterio de calidad y costo, con el que se adjudicarán los contratos de consultoría, en razón de la ponderación que para el efecto se determina en los pliegos correspondientes, sin que en ningún caso el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al 20%. Los términos para poder adjudicar. En los procedimientos de contratación pública, la resolución de adjudicación se emitirá en un término no menor a 3 días, contados a partir de la fecha de la emisión de la actuación que pone fin a la etapa de calificación, puja o negociación. Una vez emitida la resolución de adjudicación, las entidades contratantes deberán publicarla obligatoriamente en el portal de compras en el término de un día. En el caso de adquisición de bienes o contratación de servicios mediante los procedimientos de cotización, licitación y feria, los pliegos podrán prever adjudicación parcial o por ítems. Esto es mencionado en el artículo 88 del reglamento y 89 del reglamento. Dice, en el caso de presentarse un reclamo ante el CERCOC sobre el proceso de contratación conforme al artículo 102 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, o si el CERCOC de oficio se encuentra realizando una supervisión al proceso, la entidad contratante no podrá adjudicar ni celebrar el contrato hasta que finalice la acción de control. Eso lo menciona el artículo 88 y el artículo 89. La máxima autoridad adjudicará el contrato mediante dicha resolución y de acuerdo a los parámetros establecidos en los pliegos. Bien, si no se logra llegar a la adjudicación, que es lo que buscamos en cada proceso o en todo el flujo del proceso, la entidad contratante tiene la opción de declarar desierto un proceso. Es decir, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado declarará desierto el procedimiento de manera total o parcial en los siguientes casos. Por no haberse presentado ofertas, eso tiene que ver mucho por la participación, que no recibe ningún oferente a participar en dicho proceso. También hay que prestar atención a las especificaciones técnicas que tenga cada proceso para que los oferentes participen de manera abierta. La otra causal es por haber sido inhabilitadas todas las ofertas presentadas o la única oferta, por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente, por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única oferta presentada. Si una vez adjudicado el contrato se encontrare o que existen inconsistencias, simulación o inexactitud en la información presentada por el adjudicatario. Esto lo menciona el artículo 33 de la ley.
Una vez desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo o su reapertura. Bien, para la declaratoria de desierto, como ya le mencioné, o sea, ya una vez que declara de desierto el proceso tiene su fin. Ese archivo lo puede disponer la máxima autoridad y puede lograr una reapertura. La declaratoria definitiva del desierto cancela el proceso de contratación y por consiguiente se archiva el expediente. Podrá declararse el procedimiento desierto parcial cuando se hubiere convocado a un proceso de contratación con la posibilidad de adjudicaciones parciales o por ítems. Esta declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes. Bien, una vez de que hemos pasado todas las etapas del proceso y ya se resulte adjudicado el mismo o sería adjudicado, entra la etapa contractual. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza desde la suscripción del contrato hasta la suscripción del acta de entrega-recepción definitiva o terminación del contrato. Todo esto se menciona en el numeral 3 del artículo 41 del reglamento. Hasta ahí se llega a lo que es la fase precontractual. Una vez firmado el contrato, llega la parte contractual de dicho proceso. Bien, todo esto lo hemos verificado y determinado del glosario de términos de la Ley de Contratación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, del Reglamento General y del SOCE, que es el Sistema Oficial de Contratación del Estado. Hemos llegado al fin de la presentación. Si tienen alguna pregunta, por favor. Bien, ¿me ayudan por favor calificando con una encuesta de satisfacción para verificar todo lo indicado dentro de la capacitación? Ok, dentro de una de las consultas que tenemos, que lo indica que en la normativa secundaria, artículo 115.1, señala que, a ver, primero, el reglamento indica que la calificación se publique de la oferta ganadora y en la normativa secundaria señala que debe de ser de todos los participantes. Bueno, en realidad lo que se sube al sistema es la calificación de todos, pero la oferta ganadora es la que debe de estar publicada dentro del sistema de contratación. Bien, una de las consultas también dice que si no existen errores en los procesos, se puede registrar el acta al momento de calificar. Como se le indicó, cada parte o cada etapa, cada flujo que vaya pasando, si la entidad contratante registra que hay una opción de ingresar un acta o en esa etapa está solicitando algún parámetro establecido, tiene que, si solicita algo, subir el acta respectiva de lo que está indicando en esa etapa del proceso.
La tabla del patrimonio se encuentra en el anexo publicado en la normativa secundaria. Ahí le especifica cada caso en el que pueda usted determinar o calcular sobre el excedente requerido o sobre el monto específico de cada proceso. La presentación sí se sube directamente y va a ser compartida para todos ustedes. Ya, referente a lo que indica si en otros módulos nos han cargado la presentación por este canal, me permiten un momento, entonces, para verificarle, porque igual toda la información es subida en nuestros canales. Y eso, espérenme un momentito. Bien, me acaban de indicar que la presentación no puede ser subida por este medio. Las diapositivas van a ser publicadas directamente a través de nuestro canal de YouTube. Entonces ahí ustedes tienen la información, la capacitación y las diapositivas. Entonces, eh, bueno, eso en cuanto a las preguntas, me están indicando aquí sobre el reseteo de clave. Para eso directamente tiene que acercarse a través de las ventanillas de atención o a través del chat en línea para que le den la información necesaria. Chat en línea pueden contactarse a través de la página principal en enlaces rápidos. Bien, habiendo terminado con con las preguntas, damos finalización a esta capacitación. Muy agradecida por la presentación y el acompañamiento de ustedes. Que tengan buena tarde.